La carta se me escapó de las manos y aterrizó en el roble pulido del escritorio del abogado mientras las palabras flotaban ante mis ojos. No eres adoptado. 4 palabras que hicieron añicos 21 años de mentiras. Mi visión se hundió en esas palabras mientras el corazón me retumbaba en los oídos, ahogando el suave ruido del aire acondicionado de la oficina. Un calor me subió por la nuca mientras se me formaba hielo en el estómago. Señorita Yardley. La voz del abogado parecía venir de lejos. ¿Necesita un momento? No podía hablar. Las fotos del investigador privado, esparcidas sobre el escritorio, contaban la historia que mi familia me había ocultado. Yo caminando a mis turnos de noche, comiendo ramen en mi pequeño apartamento, contando monedas para el autobús. Todo esto mientras mi padre y mi madrastra conducían vehículos nuevos, renovaban su casa y compraban barcos con el dinero que esperaban heredar. Dinero que ahora era mío. La herencia no eran solo los $2 millones, no era solo la casa. Era la verdad, devastador y liberador a la vez. Me llamo Olivia, tengo 21 años y trabajo en una tienda de repuestos para autos. Esta es la historia de cómo recuperé mi identidad y mi derecho de nacimiento. Desde que tengo memoria, fui la forastera de la familia. Mi padre, David, y mi madrastra, Rachel, me dijeron que era adoptada a los 7 años. De la misma manera que se menciona el clima. Por eso no te pareces a nosotros, explicó Rachel, sin mirarme a los ojos. Te acogimos porque era lo correcto. Explicaba muchas cosas. ¿Por qué mis hermanos celebraban sus cumpleaños mientras que yo recibía regalos prácticos como calcetines? ¿Por qué a veces las vacaciones familiares eran mientras yo me quedaba con amigos? ¿Por qué las fotos familiares en la repisa de la chimenea rara vez me incluían? Yo era la obra de caridad, la buena acción, la carga. Me recordaban que llevaban siempre encima cada vez que pedía algo. Aprendí a no esperar nada. Cuando Logan tuvo coche a los 16, yo conseguí pases de autobús. Cuando Vanessa pagó la universidad al completo, trabajé de noche para pagar las clases en el colegio comunitario. Resolverlo todo se convirtió en el mantra de mi padre cada vez que necesitaba ayuda. Eso es lo que hacen los adultos. Así que lo hice. Descubrí cómo sobrevivir con un salario mínimo. Descubrí cómo aprobar clases a pesar del cansancio. Descubrí cómo silenciar la voz que se preguntaba qué había hecho para merecer una familia que simplemente me toleraba. Nunca entendí por qué a mi abuela Eleanor no le permitían verme. En realidad no es tu abuela, decía Rachel cada vez que Eleanor llamaba. No necesita que la molestes contigo. La última vez que vi a Eleanor, tenía 15 años. Me abrazó con fuerza en una reunión familiar, me dio un sobre antes de que Rachel me apartara. Nunca olvides que te quiero, susurró. Rachel confiscó el sobre antes de que pudiera abrirlo. Probablemente solo intentaba comprar tu afecto, dijo con desdén. Ahora, 6 años después, lo entendí todo. La abogada, Margaret Peller, me entregó otro documento. Tu abuela documentó cada intento de contactarte, explicó. Cada llamada que tu madrastra bloqueó, cada visita que tu padre canceló, cada regalo devuelto sin abrir. Revisé las páginas, cada rechazo como un cuchillo. ¿Por qué harían esto? Margaret se ajustó las gafas. Según tu abuela, tu madrastra quería que tu padre te diera en adopción cuando se casaron. Quería borrar por completo a Jennifer, tu madre biológica. El nombre de mi verdadera madre me impactó como un puñetazo. Jennifer. Nunca me habían dicho su nombre. Eleanor amenazó con emprender acciones legales para evitar que te entregaran. Margaret continuó. Ella luchó por ti, pero una vez que estuviste bajo su custodia, pudieron controlar el acceso. Usan ese poder para eliminarla sistemáticamente de tu vida. Y mi madre, ¿qué le pasó? Un accidente de coche cuando tenías 2 años. Tu padre se volvió a casar con Rachel 6 meses después. La cronología me cayó como una revelación. Yo no era la hija adoptiva no deseada. Era el recordatorio no deseado del primer matrimonio de mi padre. Hay algo más, dijo Margaret, deslizando otra carpeta por el escritorio.
Tu abuela era muy estratégica. Hizo creer deliberadamente a tu familia que lo heredarían todo. Abrí la carpeta y encontré documentos de préstamos, extractos de tarjetas de crédito y recibos de compra. La camioneta de mi padre, de $65,000. La renovación de la cocina de Rachel, de $40,000. El barco de Logan, el coche de Vanessa. Han gastado unos $200,000 anticipando una herencia que no llegará, dijo Margaret con un dejo de satisfacción en la voz. Las palabras exactas de tu abuela fueron, que caven su propia tumba. Me quedé mirando la evidencia de su avaricia. ¿Qué heredaron exactamente? Tus hermanos recibieron $5,000 cada uno. Tu padre y Rachel no recibieron nada. Las implicaciones se asimilaron poco a poco. Mi familia estaba en crisis financiera y ni siquiera lo sabían. Tu abuela tenía una última petición, dijo Margaret. Quería que estuviera presente cuando les informara sobre la herencia. Quería un testigo de su reacción. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, dándome cuenta de repente de que nunca había contactado con un abogado sobre el testamento de Eleanor. Margaret sonrió amablemente. Tu abuela mantuvo tu dirección actual a lo largo de los años. Recibió información del colegio comunitario al que asististe y su investigador privado confirmó la ubicación de tu apartamento cuando falleció hace 3 semanas. Me indicaron que me pusiera en contacto contigo de inmediato. 24 horas después, estaba en el porche de mi casa. Margaret estaba a mi lado, con un cheque de $2,1 millones en el bolsillo. La familiar sensación de ansiedad se formó en mi estómago cuando Rachel abrió la puerta. Su sonrisa se desvaneció al verme. Olivia, ¿qué haces aquí? Su mirada se dirigió a Margaret, con evidente confusión. Tenemos que hablar del testamento de la abuela Eleanor, dije. Su expresión cambió al instante y la confusión se convirtió en cálculo. Por supuesto. Adelante. La casa había sido renovada desde mi última visita. Muebles nuevos, obras de arte caras, una cocina de revista. Mi padre estaba sentado viendo la tele mientras Logan y Vanessa holgazaneaban cerca, revisando sus teléfonos. Todas las comodidades que nunca me habían brindado. David, llamó Rachel. Olivia está aquí por el testamento de Eleanor. Mi padre levantó la vista, con la expresión congelada al ver a Margaret. ¿Quién es? Margaret Peller, dijo, extendiendo la mano. Yo era la abogada de Eleanor Yardley. El efecto fue inmediato. Logan colgó el teléfono. Vanessa levantó la vista de Instagram. Rachel se alisó el pelo con nerviosismo. Bueno, dijo mi padre con una sonrisa forzada, supongo que es hora de arreglar los asuntos de mamá. En realidad, respondió Margaret con frialdad, estoy aquí por Olivia. El silencio fue absoluto. No entiendo, dijo Rachel lentamente. Margaret abrió su maletín. Estoy aquí para presenciar la notificación de la herencia de Olivia. ¿Su herencia? La voz de mi padre se quebró. Debe haber algún error. Es adoptada. Rachel intervino rápidamente. Eleanor no era su abuela biológica. No tenía obligación de dejarle nada. Margaret se volvió hacia mí. Olivia, ¿quieres contarles lo que supiste ayer? ¿O lo hago yo? Me puse de pie y saqué la carta de Eleanor. El momento parecía surrealista. Años de ira y dolor reprimidos cristalizándose en una claridad perfecta. Aprendí que no soy adoptada, dije con voz más firme de lo que esperaba. Me enteré de que Jennifer Yardley era mi madre y que murió cuando yo tenía 2 años. Me enteré de que Rachel convenció a mi padre de darme en adopción y la única razón por la que no lo hicieron fue porque su abuela Eleanor amenazó con luchar por la custodia. El rostro de Rachel palideció. Logan y Vanessa intercambiaron miradas confusas. «Eso no es cierto», balbuceó Rachel. «Es imposible». También supe, continué, que la abuela Eleanor me dejó todos sus bienes. La casa, las inversiones y $2,1 millones en efectivo. El silencio que siguió me pareció muy pesado. Eso no puede ser, dijo finalmente mi padre, con la voz hueca. Nos lo prometió. Dijo que la herencia se dividiría en partes iguales. Mintió, le respondí simplemente. Igual que me mentiste durante 21 años.
Vanessa fue la primera en recuperar la voz. Espera, ¿y nosotros qué? ¿Qué recibimos? Margaret consultó sus papeles. Tú y Logan recibieron $5,000 cada uno. ¿5,000? Logan explotó. Eso es todo. ¿Y la casa? ¿Y todo su dinero? Todo es para Olivia, dijo Margaret con calma. Rachel se levantó de golpe. Esto es ridículo. Impugnaremos el testamento. Olivia no tiene derecho a nada de este dinero. Somos quienes cuidamos de Eleanor, quienes la visitamos, quienes la ayudamos cuando estuvo enferma. De hecho, replicó Margaret, la señora Yardley documentó extensamente que usted le impidió a Olivia visitarla. También documentó que sus visitas solían implicar pedirle dinero. La boca de Rachel se abrió y se cerró sin decir palabra. Puede impugnar el testamento si lo desea, continuó Margaret. Pero debo advertirle que la señora Yardley previó esa posibilidad. El testamento es irrefutable, está atestiguado por varias partes, y fue evaluada por 2 psiquiatras distintos que confirmaron su capacidad mental. Una contienda sería cara y feudal. Mi padre se desplomó en su silla, con la derrota grabada en cada línea de su rostro. Olivia, tienes que entender, nunca quisimos que las cosas salieran así. ¿Verdad? Pregunté. Porque desde mi punto de vista, parece que conseguiste justo lo que querías. Te libraste del incómodo recordatorio de tu primera esposa. Pudiste jugar a la familia feliz con tus nuevos hijos. Lo único con lo que no contabas era con que la abuela Eleanor te viera. Te criamos, dijo Rachel desesperada. Te alimentamos, te vestimos, te dimos techo. ¿Acaso eso no cuenta? Hiciste lo mínimo que exige la ley, respondí. Y te aseguraste de que supiera cada día que no me querías. Miré a mi alrededor a las personas que habían marcado mi infancia, que me habían hecho sentir inútil, que me habían convencido de que tenía suerte de que toleraran mi existencia. La camioneta, le dije a mi padre, la reforma de la cocina, el barco de Logan, el coche de Vanessa. ¿Cuánto gastaste pensando que heredarías el dinero de tu abuela? Mi padre no podía mirarme a los ojos. «Unos $200,000», susurró Rachel. Bueno, dije poniéndome de pie, supongo que lo resolverás. Se te da bien decirle a la gente que resuelva las cosas. Margaret y yo nos dirigimos a la puerta, pero la voz de Vanessa nos detuvo. Olivia, espera. No te lo vas a llevar todo, ¿verdad? O sea, seguimos siendo familia. Me giré para mirarla. Dulce Vanessa, que nunca me defendiste cuando Rachel me criticaba. Familia, repetí. ¿Te refieres a cómo me incluiste en fotos familiares? Ah, espera, no lo hiciste. ¿O a cómo me invitaste a las vacaciones familiares? Ah, espera, eso tampoco lo hiciste. O tal vez te refieres a cómo me defendiste cuando Rachel les dijo a todos que era adoptada. No, eso tampoco lo hiciste. Uf. Pero el dinero podría ayudarnos a todos, intervino Logan. Podrías compartirlo. Todos podríamos beneficiarnos. El dinero nos está ayudando a todos, respondí. Me está ayudando a mí porque soy a quien la abuela Eleanor quería ayudar. ¿Quieres dinero? Consíguete trabajo, pide préstamos, averígualo. Al llegar a la puerta, Rachel gritó una última vez. Olivia, por favor. Cometimos errores, pero seguimos siendo tus padres. ¿Acaso eso no significa nada? Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. David es mi padre, dije en voz baja. Jennifer era mi madre. Eres solo la mujer que se casó con mi padre y pasó 21 años haciéndome desear no haber nacido. Los dejamos en su costosa sala, rodeados de todas las cosas que habían comprado con dinero que nunca tuvieron. Enfrentando la realidad de que sus mentiras finalmente los habían alcanzado, 6 meses después, me mudé a casa de la abuela Eleanor, a solo 30 minutos de mi antiguo apartamento. Es precioso. 4 habitaciones, una cocina enorme, un jardín que ella misma mantuvo hasta el final. Encontré fotos que nunca había visto, fotos mías de bebé con mi verdadera madre, reuniones familiares donde se me veía feliz y querida, evidencia de la vida que podría haber tenido si Jennifer hubiera vivido.
También encontré más cartas de la abuela Elelanar, escritas pero nunca enviadas, que documentan años de intentar mantener contacto conmigo, tarjetas de cumpleaños que compró pero no le permitieron darme, regalos de Navidad que fueron devueltos sin abrir. Terminé mi licenciatura en Administración de Empresas con especialización en finanzas. Con el dinero de mi abuela bien invertido, no tengo que trabajar, pero lo hago de todos modos. Fundé una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que salen del sistema de acogida, niños que saben lo que es sentirse indeseado y solo. Mi padre me ha llamado solo una vez desde ese día. Me preguntó si consideraría ayudarlos a evitar la ejecución hipotecaria de su casa. Le dije que contactara a mi abogado si quería hablar de cualquier tema financiero. La llamada terminó con él disculpándose por primera vez en mi vida, pero le dejé claro que, si bien reconocía su disculpa, nuestra relación quedó dañada para siempre y sin posibilidad de reparación. Rachel me envía tarjetas de Navidad todos los años con notas sobre el perdón familiar y cómo seguir adelante. Los tiro sin abrir. Ella y mi padre siguen casados, aunque me enteré por conocidos en común que casi se divorcian por la tensión financiera que siguió a la revelación del testamento. Logan perdió el barco y no pudo pagar los gastos sin la herencia con la que contaba. Vanessa tuvo que buscarse un trabajo para ayudar a sus padres a pagar las cuentas. Aprendieron lo que siempre he sabido, que el dinero no aparece porque uno lo desea y que las acciones tienen consecuencias, pero lo mejor no es el dinero. Aunque me haya cambiado la vida, lo mejor es la verdad. Por primera vez en mi vida, sé quién soy realmente. Sé que al menos una persona me amó incondicionalmente. Sé que mi verdadera madre no me abandonó, me la arrebataron. Sé que la sensación de no pertenecer del todo no fue culpa mía. A veces me siento en el jardín de la abuela Elelanar leyendo sus cartas y mirando álbumes de fotos antiguos, y siento su presencia. Siento el amor que no le permitieron darme en vida, la relación que nos arrebataron la cobardía de mi padre y la crueldad de Rachel. Ojalá pudiera agradecérselo en persona. Ojalá pudiera decirle que su último regalo no fue solo el dinero, fue la verdad. Y resulta que la verdad vale más que $2 millones, aunque 2 millones tampoco vienen mal. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.